escucha bien? ¿Se escucha bien? Bien. Oramos. Bendito Dios y Padre que estás en el cielo, Señor, cuántas gracias te damos, Padre Celestial, por esta nueva oportunidad que tenemos para podernos encontrar a través de este medio, Señor, para que podamos, con el deseo de aprender más de ti, Padre amado. Padre, que todo lo que digamos, todo lo que aprendamos en esta tarde noche, podamos ponerlo en práctica el día de mañana ante aquellas personas que no conocen al Señor Jesucristo como su Salvador. Bendice a nuestro querido Ignacio, que tiene la tremenda responsabilidad, Señor, de administrar tu palabra, que todo lo que Él nos enseñe en esta noche, Señor, pueda ser de refrigerio y de agrado para nuestras almas, Padre. Padre Celestial, bendice a cada familia que está aquí representada, bendice a cada corazón, Señor, que está deseoso de aprender más de ti, Padre, en esta tarde. Todo esto te lo pedimos y las gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien. Bueno, queridos hermanos, un gusto poder verles, un gusto poder reunirnos nuevamente y poder estudiar junto la palabra de Dios. Estábamos estudiando vida cristiana y dijimos, como bien algunos de ustedes intervinieron en la clase pasada, la vida de Cristo en nosotros. Eso es vida cristiana. Reitero, al igual que la clase pasada, si levantan la mano, no hay problema para poder participar. Marcelo, no sé si estás levantando, Marcelo Araujo, levantando la mano para comentar algo. ¿No? Ah, está. No, no, Eh, no. no, no, está bien. Pero no tenga ningún inconveniente en participar, en poder querer hacer algún aporte también de lo que vamos hablando. Dijimos la clase pasada que estábamos dejando algo de tarea, dejamos un versículo semanal y una pequeña lectura para hacer. No sé cuántos se pudieron acordar de realizar la lectura, era en Primera de Juan. La carta de Primera de Juan, capaz que alguno se animó, lo pudo hacer. Bueno, después en el examen les voy a preguntar eso. Así que ahí van a contestar si lo pudieron hacer, realizar la lectura o no. Y el versículo, que el versículo era Lucas 6:31. ¿Alguien lo pudo memorizar? Que lo quiera de repente decir, yo me animo, quiero dar el ejemplo y lo quiero decir. Gerardo, El versículo, como dijo usted, está en Lucas 6:31, dice, y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Lucas 6:31. muy bien, hermano, muy bien, Gerardo, Dios lo bendiga. Gracias por compartirlo. ¿Alguno más quisiera participar? Decir, bueno, yo lo memoricé, yo me animo, quiero decirlo. Sí, hermana Ana. Y, y como, y como queréis vosotros, y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Amén. Y la clase pasada justamente hablamos acerca de esto, ¿no? De los unos a los otros, hablamos de la regla de oro, hablamos de la importancia de amarnos unos a otros, hablamos un poquito acerca de esto del amor. Y vamos a, antes de entrar en el tema de hoy, le voy a compartir pantalla y así tenemos la tarea semanal para esta semana que comienza. Sería memorizar Gálatas 5:13. ¿Lo tienen ahí? Gálatas 5:13. Que ahora después en medio del tema que vamos a ir tocando lo vamos a leer. Así que por eso no lo leemos ahora. Gálatas 5:13. Y la lectura es en Salmo del capítulo 25 al capítulo 31, un capítulo por día. ¿Sí? Salmo 25 al 31. Así que esa sería la tarea semanal. Si se animan a hacerlo, este, sé que va a ser de mucha bendición. Siempre la palabra de Dios nos bendice. Bien. Hoy vamos a estar hablando también de esta serie de unos a otros en nuestra vida cristiana, en la vida en iglesia, también en la vida familiar, como familia cristiana, o como cristiano dentro de una familia donde los otros miembros no lo son. Bueno, cuánta responsabilidad, ¿no? Y hoy vamos a comenzar hablando acerca de lo siguiente, de animarnos unos a otros. Lo tienen ahí, animándonos unos
a otros. Ya hacemos el verdadero y falso, a ver qué me dicen ustedes. Lo tienen ahí en el material que yo les pasé en la página 12. Si lo quieren buscar, está por ahí. Aquellos que lo pudieron ver, está en un PDF ahí. Dice así: nuestro tiempo con otros creyentes debe motivarnos a vivir mejor. ¿Sí? Nuestro tiempo con otros creyentes debe motivarnos a vivir mejor. ¿Verdadero o falso? ¿Qué piensan? Creo que es el verdadero. ¿Verdadero? Gerardo. Verdadero, Gerardo verdadero. dice verdadero. Muy bien. Verdadero. Exacto. El ideal sería que nuestro tiempo con otros creyentes, lejos de ser de tropiezo, lejos de desanimarnos, sea un tiempo donde justamente nos motive a vivir mejor. Dios lo diseñó de esa manera, diseñó la iglesia para que nos animemos, para motivarnos unos a otros. La segunda declaración dice así: solo nuestros hechos, no nuestras palabras, pueden animar a otros. Solo nuestros hechos, no nuestras palabras, pueden animar a otro. ¿Qué piensa? Verdadero. ¿Verdadero? Solo nuestros hechos, no nuestras palabras. ¿O podremos animar a otros con nuestras palabras también? ¿Qué piensan? Ah, ah, no, falso, falso, creo. Falso. Falso. Bien, Cristian, es falso. Vamos a ver cómo tanto nuestras palabras como nuestros hechos son necesarios para animar a otros. Y después, pasar tiempo con alguien cuando está pasando por problemas es una buena manera de animarlo. Pasar tiempo con alguien cuando está pasando por problemas es una buena manera de animarlo. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Verdadero, exactamente, verdadero. Em, y hay una frase que está muy, muy linda, es anónima, no se sabe en realidad quién la escribió. Dice: Échame flores, cumplidos y halagos, y tal vez no me lo creo. Critíqueme y tal vez me caiga mal, ¿no? Esa persona. No me tome en cuenta y tal vez no le perdone. Anímeme y jamás le olvidaré. No nos olvidamos de las personas que nos animan, ¿sí? Es muy importante para nosotros el ánimo. Y hay un texto, Primera de Tesalonicenses 5:11, que dice, lo tienen ahí en pantalla: por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros así como lo hacéis. Animaos unos a otros y edificaos unos a otros así como lo hacéis. ¿Cuáles son los dos mandamientos que encontramos ahí en ese versículo? Hay dos mandamientos. Animaos y edificaos. Bien, Ana, animarnos y edificarnos unos a otros. Ese es el mandamiento. Animarnos, motivarnos, alentarnos, y ahí vemos esa imagen, ¿no? Donde vemos a todos, todas esas pelotitas con cara larga, ¿no? Todas esas pelotitas con cara triste. Y ahí hay una que resalta, ¿no? Con esa carita feliz. Qué lindo que es cuando encontramos un hermano que siempre nos anima, ¿sí? Qué lindo es cuando encontramos un hermano que cuando conversamos con él siempre salimos con más gozo, ¿sí? Alentados. Qué bueno que es esto, ¿no? Y no un hermano que constantemente lo que vemos es de sus palabras actitudes negativas, como decíamos muchas veces, todos son pálidas, todo es negativo, todo es una queja, todo siempre está mal, ¿no? Qué difícil que es vivir con una persona así y qué difícil es interactuar con un hermano en la iglesia donde siempre es así. Nunca hay una bendición para compartir. Hermanos, qué bien que nos hace hacer un ejercicio muchas veces de pensar y tomar una hoja de papel muchas veces y decir, bueno, ¿hay cosas en este día por las cuales puedo dar gracias a Dios? O quizá comienza un nuevo mes, hay cosas en el mes que pasó por las cuales yo pueda dar gracias, hago memoria y sin duda que Dios nos va a sorprender porque podemos ver que Dios nos ha dado mucho más de lo que pensamos y a veces no paramos para apreciar todo lo que el Señor hace por nosotros y que son motivo de ánimo para nuestras vidas, ¿sí? Y después en el apunte allí ustedes tienen, dice ahí: para animar a alguien es necesario decir cosas positivas, aun si no son ciertas. Bueno, en realidad decir cosas positivas sí, pero deben ser ciertas, ¿no? Hebreos 10, 24 al 25 va a decir ahí:
y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y ahí el mandamiento en este versículo que leímos recién es estimularnos, ¿sí? Es la idea de empujarnos, es la idea, ¿vieron? Como cuando eh, quizá tenemos un poco de memoria de cuando íbamos a la escuela, ¿no? Tocaba el timbre, ¿no? Llegaba la hora de salida y todos nos empujaban, queríamos salir rápido de la escuela, queríamos ir con nuestros padres, queríamos ir a jugar, queríamos ir a comer, ¿no? Y parecía como que todo el grupo nos iba llevando, ¿no? Esa es la idea, de que unos a otros nos movamos, nos empujemos, nos alentemos ¿a qué? A dos cosas, al amor y a las buenas obras, ¿sí? Em, Y otra cosa que a veces resalta en este versículo, ¿no? Sobre todo en el 25, que dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y ahí en el apunte hace una pregunta. ¿Por qué razón debemos reunirnos con otros cristianos? Bueno, obviamente que la razón ahí es porque nos estimulamos unos a otros. ¿Y estimular se limita solo a decir cosas buenas? ¿Qué piensan? Según este versículo, No, también no. hay que exhortar cuando es necesario. Bien, Gerardo. No, exactamente. A veces tenemos que exhortarnos cuando es necesario. Marcelo también levantó la mano. Marcelo, te escuchamos. Sí, yo creo que cuando no es necesario decir cosas buenas, sino lo que has vivido también, ¿no? Situaciones difíciles, duras, pero mostrando siempre la mano del Señor, haciéndole hincapié en cómo el Señor te ha ayudado, te ha sacado de ese mal momento. Exacto. Testimonio, ¿no? Como tú decís, testimonio de cómo Dios ha obrado. Obviamente las situaciones fueron malas del pasado, quizás situaciones duras, difíciles, pero en medio de eso siempre resalta la luz del Señor, ¿no? Alguien dijo una vez, y me hiciste acordar a Marcelo con eso que decías, ¿ustedes vieron qué notable que es cuando uno va a una joyería? Yo sé que a las damas sobre todo les gusta pasar por la joyería, ¿no? Aunque no estamos en tiempos como para comprar muchas joyas, pero ¿vieron que siempre las joyas se exhiben sobre lienzos, sobre todo de terciopelo que absorben la luz y sobre todo de lienzos que son de colores oscuros? Preferentemente negro o un bordó, un color vino oscuro. ¿Por qué? Porque de esa manera resalta el brillo. Y muchas veces Dios permite que a nuestro alrededor sucedan situaciones que son oscuras, que son opacas, como que absorben la luz, ¿no? Pero en medio de esas situaciones, como decía Marcelo, hay cosas positivas, que es la persona de Dios sosteniéndonos, el poder del Señor interviniendo en medio de la prueba, y es como ese diamante, el Señor, que brilla en medio de toda la oscuridad que muchas veces nos rodea. Así que es lindo pensar en esto, ¿no? De que aún en esto de que estamos juntos y damos testimonio de lo que el Señor ha hecho, nos estimulamos a amarnos, nos estimulamos a amar al Señor y a servir al Señor, por esto de las buenas obras, ¿no? Y como decía también muy bien Gerardo, no solamente el hecho de estimularnos habla acerca de decir cosas buenas, decir cosas positivas, también muchas veces de exhortarnos, como dice ahí. Y exhortarnos habla acerca de ser movidos a un cambio. ¿Sí? Eso es que quiere decir la palabra exhortar, mover para que haya un cambio. ¿Sí? Y muchas veces esto no es una tarea linda, no es una tarea fácil. A veces al pastor, a algún líder, a algún encargado de obra le toca esta tarea. Pero acá este mandamiento nos está dando también a todos los hermanos. Y el Espíritu Santo también nos mueve, decirle, hacerle notar a este hermano tal cosa, ¿no? Y a veces no queremos, luchamos, pero qué bien que nos hace, porque también estimulamos con la exhortación, ¿sí? Diciéndole a un hermano quizás lo que vemos o lo que el Señor pone en nuestra mente, en nuestro corazón para comunicarle, a lo que no está haciendo y que debería hacer, o algo que está haciendo y debería dejar de hacer, una actitud que debería cambiar, ¿no? Una manera de ver algo, la distinta,
¿no? Exhortarnos, nos hace bien, nos edifica, como veíamos en el versículo anterior de 1 Tesalonicenses, la exhortación de los unos a los otros. Entonces, apuntemos ahí en el punto 5, si tú estás siguiendo el material, apuntemos estos dos mandamientos, ¿no? Eh, que encontramos en Hebreos 10:25, en este pasaje que es estimularnos, congregarnos. Levantaste la mano, Carlos, adelante. Sí, simplemente que Ignacio quería hacer un pequeño aporte sobre la palabra Dale, aquí en este claro que sí. texto de Hebreos 10, 25, que dice, Sí, sino exhortándonos, donde va la palabra exhortándonos, aquí quiere decir rogar, insistir, alentar, infundir ánimo. A veces tenemos la bueno, palabra exhortar como caerle siempre con un caño al hermano, ¿no? En muy pocos lugares de la Biblia, en algunos lugares, eh, sí está, pero en la mayor parte del lugar donde se encuentra la palabra paracaleo, tiene que ver con eso, ¿no? No tanto con cosas, aunque, no tanto con confrontar, aunque hay que hacerlo, no tanto con ir al choque, aunque a veces tenemos que decirnos siempre palabras bonitas, pero que tenga este sentido, ¿no? De rogar, de insistir, de alentar, de infundir ánimo para que la persona no se termine yendo. Siempre tenemos que tratar de que el hermano se congregue, y esa es la idea. Hay un solo lugar donde la palabra paracaleo quiere decir regañar en las escrituras. Así que mire la importancia de considerar la exhortación. Eso, Ignacio, amén, gracias. Carlos, qué bueno. Bueno, muchas gracias, exacto. Y esto de animarnos, ¿no? Animarnos, motivarnos, estimularnos, ¿no? Si a veces tenemos esa idea, mentalmente ya nos hemos hecho esa idea de que exhortarnos es, había una expresión que cuando yo era adolescente decía mucho, ¿no? Bajar la caña, ¿no? Como azotar o como usar la vara contra el hermano, ¿no? Y no es eso, sino al contrario, motivarlo, animarlo, alentarlo, ¿no? Como lo decía Carlos. Muchas gracias. Bueno, entonces dice ahí el punto 6 de los apuntes, congregarse con otros creyentes incluye asistencia a la iglesia, ¿no? Al culto. Además incluye comunión con los creyentes durante la semana, como visitas, llamadas, a veces hay reuniones de grupos pequeños en las iglesias. Hoy, gracias a Dios, tenemos un montón de medios para estar comunicados. Fíjense lo que estamos haciendo nosotros. Yo no sé exactamente ahora de dónde están conectados ustedes, queridos hermanos, pero sé que quizá hay algunos de Uruguay, de Argentina, algunos por el tonito, por el canto, me imagino alguno capaz que en Córdoba, no sé. Tenemos hermanos capaz que de Perú, teníamos el otro día, había hermanos de Paraguay. Y qué bendición que es, ¿no? Poder a través de una pantalla estar juntos. Es una manera también de animarnos unos a otros. Sí, Paula. No, era para aportar que yo tengo ese don, el don de exhortación. Cuando veo a un hermano que está mal o no viene a la iglesia, lo voy a buscar y le digo que tiene que venir, no dejarse de congregar. Muy bien. Bueno, amén. Amén por los hermanos que tienen este don. Sin duda que son muy utilizados por el Señor y son necesarios, ¿no? En esto de animarnos. Entonces pensaba en esto, ¿no? Hoy hay también un movimiento muy, aunque no lo creamos, que se ha desarrollado mucho, que por un lado uno entiende, ¿no? Con esto de la pandemia, que en su momento fue necesario, y gracias a Dios por el Zoom, ¿no? Y quizá, como decimos recién, podemos tener este tiempo que es particular, muy enriquecedor, donde con hermanos nos podemos conectar y estar a través de esta plataforma conectados con otros hermanos y compartir juntos. Pero hay lugares donde esto se ha transformado quizá en el único medio y se han dejado incluso hermanos de congregar físicamente, ¿no? Y yo creo que si bien esta herramienta está muy buena y es necesaria y nos ayuda, pero también el hecho de congregarnos y estar cara a cara con hermanos, de compartir, de saludarnos, de abrazarnos, de poder interactuar con ellos, de pedir motivos y demás, es necesario. Y como decía ahí también entre semana con los hermanos de nuestra congregación,
intercambiar mensajes, motivos de oración. Ustedes saben que yo tengo un querido hermano en la iglesia. Él no es anciano, no es pastor, no es diácono. Es un hermano muy querido, pero que conoce mucho la Biblia. ¿Y saben qué hace él de su propia iniciativa? Yo nunca le comenté nada, pero él tomó de su propia iniciativa mandarme textos bíblicos, no todos los días, pero cada tanto me manda ciertas promesas del Señor. Y tengo que dar testimonio de cómo el Señor ha usado esos versículos que a veces Él me manda. Simplemente me manda el texto. Y a veces me dice, este día estoy orando o en este momento estoy orando por vos. Y no saben qué lindo que es, ¿no? Cuánto anima saber que estoy en el corazón y en la mente de otro hermano y que, bueno, el Señor puso en su mente y en su corazón ese texto para regalármelo en ese día. Y el Señor en ese día quizás lo utiliza para bendición, para poder meditar en eso, para poder utilizarlo en alguna circunstancia que en ese día en particular pueda estar pasando o algo en el corazón en el cual Dios quiera trabajar en uno, ¿no? Así que eh, tenemos que utilizar todos los medios que Dios nos da eh, y sobre todas las cosas recordar que tenemos que congregarnos, ¿sí? Em, Nada va a poder reemplazar eso, ¿no? El fin de semana, el domingo, o el jueves, o el miércoles en la reunión de oración, poder estar con mis hermanos. Esto que estamos haciendo por Zoom está bárbaro y es muy útil y es necesario y está buenísimo, pero nada reemplaza eso de congregarnos. A veces pasa también en estos movimientos de otros grupos, no digo que sea acá, en otros grupos donde muchos de esos hermanos que ya no se congregan y dicen, pero a mí me alcanza con ver un predicador en YouTube. Vieron que hoy tenemos predicadores para todos los gustos, todos los estilos. Si queremos a alguien muy contemporáneo, que no usa ni corbata ni camisa y anda solo con camiseta, vamos a encontrar con pantalones ajustados, con botas tejanas, vamos a encontrar todos los gustos que queramos. ¿No? Con estilos muy, muy jocosos, muy chistosos, otros muy serios, ¿no? Vamos a encontrar lo que queramos, pero nada reemplaza el hecho de poder ir y congregarnos en un lugar, estar con hermanos y que esos hermanos me conozcan. Porque muchas veces hay hermanos que han dejado de congregarse y bueno, se mantienen quizás en grupos virtuales o estando simplemente mirando predicaciones en internet porque no quieren que los conozcan. Y a veces esto de lo que vamos a hablar hoy, por ejemplo, de soportarnos unos a otros, no quieren lidiar con eso. Pero ¿cuántos esos hermanos se están perdiendo? Porque en realidad todas estas situaciones que vivimos juntos, de este contacto que tenemos unos con otros, de las cosas lindas y las cosas no tan lindas, el Señor nos va moldeando. El Señor va trabajando en nuestro corazón. Por eso es importante no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, como dice allí en Hebreos. Ahora, em, hay urgencia de reunirnos, ¿no? Dice ahí el apunte en el punto 7, porque aquel día se acerca, ¿no? ¿A qué día se refiere? Bueno, acompáñenme ahí a Hebreos 10, que el mismo capítulo nos da la respuesta. ¿Cuál es ese día? ¿No? No dejando de congregarnos, cuanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Bueno, Hebreos 10, versículo 37, nos da la respuesta. Dice Hebreos 10, 37, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe y si retrocede no agradará mi alma. El que ha de venir vendrá, y está hablando allí del Señor Jesucristo. ¿Cuál es aquel día que se acerca? Bueno, la venida de nuestro Señor, la venida cuando Él venga a buscar a su iglesia. Entonces, no tenemos que dejar de estimularnos al amor, a las buenas obras, no tenemos que dejar de congregarnos, no tenemos que dejar de exhortarnos unos a otros, y más ahora que sabemos que aquel día se acerca. Y fíjense si el escritor de Hebreos los escribió hace aproximadamente 2000 años y él ya estaba diciendo, el día está cerca, imagínense nosotros que ya estamos 2000 años después de eso, estamos más cerca todavía, ¿no? Entonces tenemos que hacer es eso que vemos en esta imagen, ¿no? Vemos ahí al chef que está por cortar seguramente un rico corte de asado, está cortando por cortar ahí un bife de chorizo, ahí en Argentina, ¿no? Un rico bife de chorizo para hacer a la parrilla, qué rico, ¿no? Ya le estoy dando hambre a algunos, pero hay que afilar el cuchillo, ¿sí? Y el hierro con hierro, dice la escritura, se aguza, se afila.
Por eso necesitamos estar en contacto con nuestros hermanos, porque nos afilamos los unos a los otros, nos estimulamos unos a otros al amor y a las buenas obras. Y más sabiendo que la venida del Señor está cerca, tenemos que aprovechar el tiempo, ¿sí? Aprovechando bien el tiempo, nos dice ahí el libro de Efesios capítulo 5, porque los días son malos. Bueno, ¿cómo animarnos? Esa es la otra gran pregunta. ¿Cómo nos animamos? Bueno, vamos al siguiente texto allí. ¿Cómo nos animamos? Dice, en primer lugar, por nuestras palabras. Nuestras palabras pueden ser de mucho ánimo para nuestros hermanos o podrían ser de mucho desaliento para nuestros hermanos o aquellos que nos rodean. Fíjense, por ejemplo, va a aparecer allí en pantalla Proverbios 12:25. Dice, la congoja en el corazón del hombre lo abate. ¿Sí? Cuando está angustiado, cuando está pesadumbrado, eso en el corazón del hombre lo desanima, lo tira al suelo, ¿no? Mas la buena palabra, dice la Escritura, lo alegra. O sea que la Escritura, la buena palabra, ¿sí? Que nosotros podamos decir por otros, lo que podamos decirle al hermano, lo va a poder alegrar, alentar, animar. Nosotros podemos animar a otros con nuestras palabras. Otro texto más, Proverbios 18:21. Dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. La muerte y la vida. Y ahí tenemos en el punto 9 del apunte, si lo está siguiendo, dice, entonces lea Proverbios 18:21 y tenemos para completar allí, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Nuestras palabras son poderosas, tanto para levantar a un hermano que está abatido, un hermano que está desanimado, un hermano que está pasando un momento difícil. ¿Cuánto podemos animarlo diciéndole, recordándole promesas del Señor, recordándole palabras del Señor, o animándole para que vea las cosas distintas? ¿O cuánto nuestra lengua puede dañar? ¿Sí? Por eso la Escritura incluso dice que hay palabras que son como golpes de espada, ¿no? Que se dicen. Hay palabras que dañan tanto que es irreparable después lo que uno dice, porque son palabras que ya se dijeron, ya quedaron en los oídos, ya quedaron en la mente de la otra persona a la que hería, a la que dañé, y después es muy difícil revertir todo eso, ¿no? Proverbios 16:24 dice, panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. En estos tiempos que nosotros estamos transitando de mucho frío, por lo menos en las latitudes uruguayas, argentinas, eh, qué bien nos hace un tecito con miel, ¿no? Un té con miel y limón para los días fríos, para el resfrío. Pero la miel es algo dulce, la miel es algo que es agradable al paladar. Y ustedes saben que en las tierras bíblicas y en la época bíblica el azúcar no existía. Y la forma más común de endulzar algo era a través de la miel, ¿sí? Porque no existía esto de el azúcar como nosotros lo conocemos. Los dátiles muchas veces se hacían en pasas, frutas en pasas, y eso generaba un propio azúcar natural, pero la manera de endulzar las cosas era a través de la miel. Y dice, panal de miel son los dichos suaves, las palabras buenas, las palabras que animan, ¿sí? Suavidad al alma y medicina también. La compara a la medicina para los huesos, medicina que nos hace sentirnos mejor. Una palabra de aliento, una palabra de ánimo, vamos que vos podés, mirá, la próxima te va a salir mejor, ¿no? Cuánto a veces la crítica, ¿no? En lugar del aliento, la crítica destructiva, en lugar de edificar al hermano con lo que decimos, lo desalentamos. Nuestras palabras, dice el punto 10, deben contribuir a, y Efesios 4:29 nos da la respuesta, vamos allí, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Edificar con nuestras palabras. Y si nosotros hemos alguna vez visto cómo se edifica una pared, por ejemplo, si vemos el tiempo que toma edificar una casa, lleva su tiempo. Es un proceso y es algo de ser paciente. No es algo de la noche a la mañana, que se construye una casa, que se edifica algo. Y lo mismo es con nuestras palabras. De una vez vamos a decir algo bueno de un hermano, lo vamos a alentar, pero eso tiene que ser algo constante, que nuestras palabras sean para edificación. No, como dice ahí,
una palabra corrompida, una palabra podrida, ¿no? Y este es un texto que muchas veces usamos para no hablar en contra de las malas palabras, del lenguaje obsceno, ¿no? Que nuestras palabras sean para edificación, a fin, dice, de dar gracia, a fin de bendecir, a fin de edificar justamente a los que escuchan estas palabras. Y quizás nos podemos hacer esta pregunta, queridos hermanos, ahora ya en este momento, ¿no? Em, ¿Cómo son las palabras que usamos? ¿Son palabras que animan? ¿Son palabras que desaniman? Si nosotros miramos ahí en los apuntes, hay un signo de alto y dice, mida sus palabras. Por lo general, las palabras que nosotros utilizamos son palabras que edifican, son palabras que critican y regañan. Pensemos en la iglesia, pero también pensemos en nuestro hogar, con nuestra esposa, nuestro esposo, con nuestros hijos. ¿Son palabras que edifican las que uso? ¿O constantemente estoy criticando y marcando el error de la persona que está al lado mío? Son palabras que consuelan, son palabras de queja, ¿no? Nosotros decíamos, la otra vez hablaba, ¿no? Los uruguayos somos muy quejosos, ¿no? Estos días que hubo como un pequeño veranillo, le dijimos, aunque en realidad esperábamos más calor, ¿no? Entonces ya nos quejamos, queríamos más calor, ¿no? Pero ahora se vino el frío otra vez y bueno, oh, qué frío otra vez. Y así no estamos, quejosos. Son palabras, nuestras palabras, que lo que constantemente salen de nuestra boca, ¿no? Son chismes. Hay personas que parece como que su deporte es el chisme, ¿no? Entonces, están ahí atentos a ver qué pueden escuchar de nuevo para ir y contarlo a otros, ¿no? Que Dios nos ayude, hermanos, a que esto no sea lo que más sale de nuestra boca. Lo que sale de nuestra boca no tiene nada que ver con los chismes, ¿no? Que no tendría que ver con, con los chismes, ¿no? Nuestras palabras son palabras que edifican, promueven la unidad, o al contrario, estoy hablando mal del hermano. Mirá, yo estoy trabajando con tal hermana en tal área y no sabe lo que es esa hermana, un desastre. No sabe nada. Oh, mirá, yo la tengo que ayudar porque si no estaría perdida, pobre, ¿no? Y entonces no son palabras que animan, no son palabras que edifican, no son palabras que promueven la unidad, sino que van distanciando al hermano, ¿no? Son palabras que desaniman o que levantan al hermano. Vamos, vos podés. Me gustó mucho cómo lo hiciste, ¿no? Fue de mucha bendición para mí. Gracias por compartirlo, gracias por hacerlo. ¿Cómo son nuestras palabras? Hay un recuadrito ahí que tenemos que me gustaría seguirlo compartiendo antes de seguir avanzando en esto de las palabras porque es muy importante. Dice allí, use palabras que alaben o estimulen, como por ejemplo, bien hecho, puedes hacerlo, tengo, perdón, fe en ti, te esforzaste, no te preocupes por los errores, gracias por tu ayuda. Son todas palabras que alaban, estimulan y agradecen. Tenemos que evitar criticar, ¿no? Eh, Tratar con respeto, con dignidad al otro, ¿no? Em, Evitar criticar, gritar, ridiculizar. No esperemos la perfección, después vamos a hablar sobre ese tema de la perfección. Evita el sarcasmo o los chistes, ¿no? A expensas de otros, sobre todo, ¿no? Hay hermanos que parece como que siempre están haciendo burla de la equivocación, ¿no? eh, Che, qué bien te salió el mensaje, pero la próxima vez a ver si abrís un poco más la boca para que se te entiendan las palabras, ¿no? Qué cosa, ¿no? Fea decir algo así donde en realidad, por un lado parece que estamos animando, pero por el otro lado lo criticamos y con ese sarcasmo. Qué cuidado tenemos que tener con esto, que nuestras palabras sean de edificación, no de tropiezo para el hermano. También los peros, ¿no? Hiciste bien, estuvo bien lo que hiciste, pero estuvo bueno, pero, ¿no? Y esto a veces desalienta mucho. Saben que hace un tiempo hablando con un anciano en una iglesia, me hablaba de una hermana que es una profesional, es mamá, y él me decía, ¿vos alguna vez viste a esta hermana haciendo alguna tarea en específico en la iglesia? Yo le decía, no. La verdad que es una hermana que no la vemos muy activa en la iglesia, si bien está presente en las reuniones. Y me dice, vos sabés que ella, hubo una vez que se le pidió directamente que hiciera algo, hizo una decoración, porque ella es arquitecta. Hizo una decoración espectacular. Si bien tiene una personalidad más retraída, ¿no? Y entonces uno de los pastores de la iglesia vino y le dijo, qué buena esa decoración, ¿quién la hizo? Fulanita. Ah, estuvo buenísimo, fulanita. Pero esto acá tendrías que haberlo hecho así, porque no se ve tan bien. Era su opinión.
¿no? Pero esa persona que le costaba largarse, tirarse al agua, como decimos muchas veces, ¿no? A servir, a hacer algo y utilizar incluso los talentos que Dios le había dado. Lo que recibió de este hermano, en lugar de ser algo de aliento, fue de crítica. Ese pero ya la desanimó tanto que hasta el día de hoy no la vemos involucrada en muchas cosas y cómo esas cosas no pueden llegar a afectar. Qué cuidado que tenemos que tener con nuestras palabras, que sean palabras de ánimo. Escuche con empatía cuando otros hablen, ¿no? Es algo importante. Interesarnos, prestar atención, mirar a los ojos, ¿no? Son todas cosas que animan al otro. Y cuando estamos en una charla o quizá diciéndonos alguna cosa que incluso tiene que ver con nosotros, no estar pensando directamente en qué vamos a responder, sino escuchar, tratar de estar atentos en qué es lo que el hermano está diciendo. Vieron como hablamos la vez pasada que decíamos, que dice así Santiago, ¿no? Que seamos prontos para oír, tardos para hablar, ¿no? Y alguien dijo, tenemos dos oídos, dos orejas, porque tenemos que escuchar el doble de lo que hablamos, tenemos una sola boca, ¿no? Entonces, tenemos que escuchar mucho más de lo que tenemos, de lo que hablamos, ¿no? No interrumpa, evitar juzgar al hermano cuando está hablando, eh, tomar en serio, ¿no? Muchas veces sus temores. A veces nos puede pasar que si tenemos años en la fe y es un hermano nuevito, podemos minimizar la situación por la cual está pasando el hermano. Quizá hasta, algunos hasta podríamos burlarnos. Siente como que no va a poder cumplir, no va a poder hacer, no va a poder quizás vencer esa situación, esa lucha en la que está. Entonces, no estamos siendo de ánimo, de edificación con esas palabras. Enseña a limitar a ese hermano el uso de la frase no puedo, ¿sí? Y de moda eso de no puedo, sobre todo en los jóvenes. No sé si ustedes lo han notado, aquellos que son un poco más grandes. Nosotros interactuando con adolescentes lo vemos. Enseguida se frustran. Parece que tienen un grado muy de mucha sensibilidad para la frustración. Se frustran y ya no les sale a la primera y ya no insisten más. Se desaniman, ¿sí? Y Dios en aquellas cosas que sabemos que son de bendición. Perseverar en aquellas cosas que son mandatos del Señor. Y perseverar involucra repetir, intentar, insistir. Y si no nos sale a la primera, insistir y el Señor nos va a ayudar para que seas a la segunda va a salir, ¿sí? Y bueno, ayudar a los hermanos que constantemente están con esto del no puedo. Así que una forma de animar es a través de nuestras palabras. Hay hombres cuyas palabras son como golpe de espada, lo decíamos antes, más la lengua de los sabios es medicina. Qué bueno es cuando nuestras palabras ayudan a otros a que sean medicina. Eh, no como esto, ¿no? Que vemos acá. No es una espada, pero es una palabra que golpea, ¿no? Que golpea a otro. Y hay otro texto más, antes de pasar a la siguiente manera de cómo animar a otros, que es este, ¿no? Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Y es interesante esa palabrita áspero en el lenguaje original del Nuevo Testamento porque habla de la idea de, ¿vieron cuando utilizamos algo que es como una lija, ¿no? Algo que es rasposo, algo que em, va a dañar, que en lugar de sentirse agradable, desagrada, irrita, ¿no? Y ahí directamente nos habla a nosotros, a los que estamos casados, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, no seáis ásperos con ellas. Y Dios sabe por qué dice lo que dice, ¿no? Muchas veces nosotros, queridos hermanos varones, si estamos casados, muchas veces nosotros hemos pecado por la manera en que le hemos hablado a nuestras esposas. A veces con el tono, un tono de voz incorrecto, ya estamos desanimando. A veces con palabras incorrectas hemos dañado y desanimado. Colosenses 3:19 es un versículo que tenemos que tener bien presente. ¿Por qué? Porque con nuestras palabras tenemos que animarlas, mostrarles que las amamos, ¿sí? Y cuando yo me estaba por casar, nosotros gracias a Dios ya cumplimos 21 años de casado con mi esposa, y sin duda que uno sigue aprendiendo, ¿no? Todo el tiempo seguimos aprendiendo con ellas, de ellas, y
Y recibí un consejo que hasta el día de hoy trato de practicarlo y que me ha sido muy útil. Y este hermano que me daba este consejo en las semanas previas a casarme me decía, Nacho, algo que tenés que tener en cuenta ahora que vas a comenzar en la vida matrimonial y demás, van a haber situaciones a veces que te vas a enojar mucho. Van a haber situaciones que te van a molestar. Pero este hermano me decía así, medí bien tus palabras. Pensá bien todo lo que vas a decir en el medio de esos tiempos acalorados de discusión, de desacuerdos, porque las palabras que vos digas, ¿sí? Cuando una vez que las digas ya no son tuyas, como hablábamos hoy, ¿no? Y te podés llegar a lamentar mucho de palabras que dijiste cuando en realidad no las dijiste, después te das cuenta de que no fue sabio decirlas, ¿no? Y no estamos diciendo acá de ser hipócritas, porque quizás, obviamente, no nos sentimos bien con una situación y tenemos que ser cuidadosos en cómo lo comunicamos, pero no ser ásperos en la manera en que decimos lo que nos desagrada o lo que nos molesta o la diferencia que tenemos en cuanto a cómo estamos viendo una situación, ¿no? Qué cuidado que tenemos que tener. Y sin duda que este consejo para mí fue de mucha bendición, porque sobre todo nosotros, los varones, podemos ser muy enojones, iracundos muchas veces, explotamos, reaccionamos y podemos hacerlo de una mala manera. Entonces no seamos ásperos. ¿Qué cuidado tenemos de tener de no desanimar con nuestras palabras? Ahora, ¿cuál es otra manera también de animar? Bueno, fíjense el siguiente versículo, nuestra presencia. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Romanos 12:15. Gócense con los que se gozan, lloren con los que lloran. Cuando un hermano se siente acompañado, cuando alguien que está pasando un momento difícil y hay alguien que de repente no dice ninguna palabra, pero solamente me rodea con su brazo y está ahí conmigo, o que simplemente se hace presente en un momento difícil, o que simplemente viene y ora conmigo, cuánto bien que hace, cuánto nos anima nuestra presencia. Es eh, invaluable. Y hoy en día, a veces, como decíamos antes, no tenemos toda la facilidad o no tenemos todo el tiempo para hacernos presentes físicamente, pero hoy con el WhatsApp, con una videollamada, igualmente podemos hacernos presente a un hermano y estar ahí y hacer una oración a través del teléfono, enviar un versículo como les comentaba que este hermano hacía conmigo, ¿no? Qué bueno que es cuando un hermano nos acompaña. Es otra manera de animar, nuestra presencia, ¿no? Estar ahí con nosotros. Em, en tercer lugar, cómo animarnos unos a otros a través de la palabra de Dios, a través de la palabra de Dios. Y después, quizás, si te parece, estoy viendo acá al hermano Carlos, quizás después de ver este punto, hacemos el corte como hacemos otras veces, ¿está bien? ¿Sí? Vamos a ver un poquito el tema de la palabra de Dios, un medio que Dios utiliza justamente para que nos animemos en el contexto de la iglesia, para que nos animemos también en la familia, la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios en Hebreos 4:12 hablando de sí misma, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios no es un libro, la Biblia no es un libro muerto, es una letra que está viva, ¿no? Martín Lutero decía, la Biblia me habla, ¿sí? La Biblia está viva, me habla, decía él, ¿no? Eh, y eso es la idea de esa palabra ahí que está viva, ¿sí? Y es eficaz, esa palabra eficaz es energes, es la idea que tiene energía la Biblia, en sí misma tiene poder y es más cortante y penetra y nos muestra, ¿no? Los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Es como aquel espejo que nos va a mostrar, es como aquel bisturí que va a cortar y va a revelar lo que hay adentro, lo que no se puede ver. No sé, querido hermano, si alguna vez tuviste que hacerte alguna tomografía, ¿no? Eh, a mí me ha tocado alguna vez tener que hacerlas y lo que vas a observar
en ese examen es que te hacen pasar por un aro que tiene una radiación, que emite una radiación, y te va pasando la camilla por en medio de ese aro y va a ir cortando con esa luz de radiación, va cortando tu cuerpo, de tal manera que toma imágenes de cómo estás por dentro. Y qué difícil que es después tener que ir al médico y estás con toda esa ansiedad de saber si está todo bien por dentro, ¿no? Porque esas imágenes van a revelar lo que hay adentro, lo que otros no ven, lo que ni siquiera vos mismo ves, ese estudio lo va a revelar. Ese corte que se hizo va a mostrar lo que hay adentro. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Nos anima porque está viva, porque tiene poder, pero también nos muestra hasta lo más íntimo de nuestro ser, ¿no? Dice allí la palabra de Dios acerca de sí misma, ahí en Isaías 55:11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. ¿Cuál es la idea? Es la idea que vemos allí en esa imagen. La palabra de Dios es como una flecha que Dios manda con un objetivo bien claro, con un propósito definido. Hará lo que yo quiero, dice Dios. Será prosperada en aquello que para lo cual yo la envié. ¿Sí? Su palabra no vuelve vacía. Su palabra va a realizar el efecto que Dios pensó, porque su palabra tiene poder. Y eso es una promesa de parte de Dios. Queridos hermanos, nos animamos unos a otros utilizando la palabra de Dios, pero no podemos utilizar aquello que no conocemos. Si no tomamos tiempo con la palabra de Dios, ¿cómo podemos dar un consejo? ¿Cómo podemos aplicar la palabra de Dios al momento en que quizás un hermano está pasando? Y esto es un gran desafío para todos nosotros, conocer nuestra Biblia, ¿sí? Usar bien, como dice allí en Timoteo, 1 Timoteo 2:15, utilizar bien aquel siervo que se presenta aprobado, que usa bien la palabra de verdad. Que Dios nos ayude a poder conocer la Biblia, a poder usar la Biblia correctamente. Y estos tiempos que estamos teniendo, ¿no? Donde ustedes están invirtiendo de su tiempo, después del trabajo, después del estudio, después de sus ocupaciones, es tan bueno y sé que es de tanta bendición y el Señor va a recompensar, porque justamente hace eso, nos capacita, nos brinda herramientas, conocimiento para poder aplicar la palabra de Dios a las situaciones que nosotros vivimos, pero también que nuestros hermanos pueden estar viviendo. Si recordamos, Pablo cuando escribió en 1 Tesalonicenses 4, del versículo 13 al 18, les habló acerca de el arrebatamiento, el rapto, que Cristo vendría por su iglesia, a hermanos que estaban desalentados, desanimados, porque muchos de sus seres queridos habían muerto esperando la venida del Señor Jesús. Y ahora no sabían qué iba a pasar. Ellos sabían que iba a haber un arrebatamiento, que iban a ser trasladados, que iba a haber un rapto. Pero ahora ellos habían muerto. ¿Qué va a pasar con ellos? Y Pablo les da esta enseñanza de que los que estén vivos no van a preceder, no van a ser transformados antes que aquellos que resucitaron, sino que los que que aquellos que murieron, perdón, sino que los que murieron en Cristo van a ser resucitados y luego los que vivan serán transformados para recibir juntos al Señor en el aire. Y termina este pasaje diciendo, por tanto, alentaos con estas palabras, anímense con estas palabras. La palabra de Dios anima. Y vamos una más, sus promesas, y ya después de esto vamos a hacer el corte. Sus promesas. Las promesas que están en la palabra de Dios son de ánimo. Dice allí, por ejemplo, 1 Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Literalmente está diciendo allí 1 Pedro, a Él le importa lo que pasa con vosotros. ¿Sí? Y vivimos en una época donde las sociedades están enfermas. No sé cómo será tu país si no eres de Uruguay, pero déjame decirte que en Uruguay, en el ranking de quizá 10 medicamentos que más se venden, dentro de los primeros 5 están los ansiolíticos, porque hay gente que no puede dormir por la ansiedad. Hay gente que no se puede dominar a sí misma por la ansiedad, porque están ansiosos, están enfermos pensando en lo que va a pasar,
y que no pueden controlar. Dios nos dice aquí en esta promesa de 1 Pedro 5:7, echa tu ansiedad sobre Él. Aquello que te carga, colocalo en las manos del Señor, porque Él tiene cuidado de vosotros. Querido hermano, si estás en este estudio y estás pasando por momentos donde estás preocupado, ansioso, porque hay situaciones que no puedes controlar, hay situaciones que te desbordan, aférrate a esta promesa. Echa tu ansiedad sobre Él. Él tiene cuidado de vos. Primera de Juan 4:4 dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. El cristiano es llamado a vivir en victoria, no una victoria propia. Nosotros vivimos en la victoria que Cristo obtuvo en la cruz por nosotros. Estamos en una vida nueva, una vida de victoria en Cristo. Entonces, hermanos, no vivamos derrotados. A veces hay hermanos que parece que uno los saluda y ¿cómo estás? Y bien, todo bien, sí, y acá estamos en la lucha, ¿no? Y parece como que todo es pesado, todo es negativo, todo está mal. No, no, Dios quiere otra cosa para nosotros, que podamos disfrutar de la victoria que Él ha logrado para nosotros. Si te recordás el versículo capítulo 8 de Romanos, dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que pensemos en estas 4 maneras en que podemos animarnos unos a otros. En primer lugar dijimos a través de las palabras que decimos, a través de nuestra presencia, a través de la palabra de Dios y a través de las promesas. Voy a dejar de compartir acá, así podemos hacer el corte de hoy y lo dejo, no sé si a Carlos, para que él nos instruya entonces cómo hacemos ahora. Dani, ¿estás por ahí? Ahí está. Sí, quería hacer reforzar un poquito lo que nuestro hermano Ignacio decía. Es cierto que tenemos que tener mucho cuidado a la hora de exhortar, de alentar, de animar, etcétera, porque creo yo que casi todos nosotros hemos escuchado acerca de, bueno, hay una generación de cristal y muchas veces en las iglesias hay hermanos que son de cristal y líderes que son de cristal. Y ahí es donde uno debe extremar eh, los cuidados con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, en que cualquier cosa que se diga, como decimos o reiteramos muchas veces, puede ser usado en tu contra. Porque hay una generación de cristianos, de aquellos que quizás se quedaron en las reuniones de Zoom o en las reuniones que las iglesias ponen en vivo en YouTube o en alguna otra plataforma, que se han olvidado de congregarse y que cualquier amonestación o exhortación que venga con amor de parte de un líder, de un pastor, de otro hermano en la fe, es tomado mal. Y solamente quiero decir esto a modo de, porque personalmente a mí me ha pasado y seguramente a los hermanos aquí presentes también, que uno piensa que está diciendo algo y a veces como nos hierve la sangre, quizás por ese celo por las almas, muchas veces terminamos hiriendo, lastimando a estos hermanos que quizás o no son de esa generación de cristal también. Entonces yo me tomo el atrevimiento a decir lo que decía el hermano Ignacio, en, en fortalecer un poco más eso, de que sí tenemos que decir las cosas, sí, con amor, sí, con conciencia y esperando y pidiendo en el Señor que sea Él quien nos guíe a decir palabras dulces, certeras, pero dulces al fin, ¿no? Llenas y cargadas del amor de Dios. Así que, perdón, hermano Ignacio, que metí mi cuchara ahí. Carlitos.
aportar a lo que dice Dani. Me tocó estar con los chicos de Perú en la semana pasada dando no es para que ustedes, bueno, una capacitación. Y les dije, les compartía esta frase que no es mía, que la tomé de otro, que dice, no solo debemos hablar del amor de Dios, sino también hablar con amor de Dios. Y creo que es válido para esto, ¿no? Eh, antes del corte, quizá el Señor traía a mi memoria, ¿se acuerdan? Proverbios 16:6, con misericordia y verdad se corrige el pecado, ¿no? Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. No debemos olvidar ninguna de las dos. A veces queremos ser solo verdad o algunos solo misericordia, pero se necesitan las dos, ¿no? Así que el Señor es muy claro en eso. Amén. Muy bien. Hermanos, no veo ninguna mano levantada, pero tenemos 5 minutitos de intervalo. Yo tengo y 25, así que y 30, Dios mediante, podemos estar regresando. Cargue su termo, su mate, su cafetera, su té, lo que sea, y en 5 minutitos estamos por aquí, hermanos. ¿Sí?
Muy bien, amados. Espero que esos 5 minutitos hayan sido suficientes. Ya vemos que hay hermanos que ya están degustando parte de la cena, así que muy bien, muy bien. A ver si nos conectamos otro poquito más. Si fuera posible, hermanos, active su camarita. Entendemos que a veces que se complica porque la conexión a internet no es la mejor quizá, pero si pudieras colocar tu camarita sería una gran bendición para ver esos hermosos rostros. Hermano Ignacio, por favor, todo su tiempo. Gracias, hermano, por cómo el Señor te está usando. Damos gracias a Dios por eso. Adelante, hermano. Muchas gracias, Daniel. Bueno, continuamos entonces, estamos todavía en este punto de animándonos unos a otros. Pablo, no sé si estabas levantando la mano, Pablo Falero, para compartir algo, ¿no? Sí, dale, adelante. Solamente quería hacer mención o recordar del pasaje de 1 Samuel 17, donde el título dice David mata a Goliat. Entonces uno siempre tiene como referencia esa victoria tan interesante, tan grande, de un jovencito matando a ese gigante. Pero si uno mira y lee, que fue lo que me ocurrió a mí, me llamó la atención que él no estaba allí. Él fue enviado por el padre a llevarle comida a los hermanos. Y me llamó la atención de que estando allí con la comida, el hermano de él, creo que era el mayor, Eliab, le dice, ¿y vos qué haces acá? Le dice. Entonces, yo me quedé con la pregunta y digo, ¿será que si David le hubiera contestado mal al hermano? Porque sabemos por lo que estamos leyendo ahí, de que no le contestó nada, siguió su camino, dejó la comida con ellos y nada le contestó. ¿Le hubiera ganado a Goliat? Me preguntaba yo. ¿Hubiera triunfado contra Goliat? Y me hacía esta pregunta porque muchas veces nosotros estamos en esta batalla de querer vivir una vida en victoria y estamos siempre guerreando y orando y reprendiendo al diablo, que sería nuestro Goliat, pero sin embargo tenemos problemas con hermanos en la congregación y no buscamos una solución nunca. Siempre de repente estamos chocando. A veces yo digo, somos un erizo como al lado de otro erizo y los dos se pinchan mutuamente y se retiran, se alejan. Eso era lo que quería compartir solamente, para que queden ahí pensando y cuando pueda lo lean. Bendiciones. Gracias, pastor. Muchas gracias, Pablo. Sí, lo que hacía referencia es muy, muy interesante, ¿no? Una vez escuché, creo que a un pastor me parece hablando sobre este tema que vos traes, Pablo, y él decía, David ahí tuvo que escoger qué batalla iba a pelear, ¿no? Como bien dijiste, él decidió no pelear con su hermano porque veía que la batalla a la que yo lo llamaba era pelear contra el gigante. Y a veces nos pasa eso, ¿no? Como en las situaciones de la vida nos podemos distraer y, y no hacer realmente lo que Dios quiere que hagamos, ¿no? A veces, eh, en lugar de estar animándonos unos a otros, nos desanimamos entre nosotros, ¿no? Entonces, que Dios nos ayude a que eso no sea así. También pensaba, mientras vos hablabas, me acordaba sobre el mismo episodio, ¿no? Y que creo que viene muy bien pensando esto del ánimo en la manera en que lo veían a David, ¿no? Si vos te fijás ahí en ese pasaje de capítulo 17, su hermano se enoja con él porque lo tenía en poco todavía, a pesar de haber sido ungido. Estaba esa envidia, ¿no? De hermano que sabemos que muchas veces está, de hermano mayor y que el preferido, al que quieren más y en realidad es mucho más débil que yo y yo creo que soy más capaz que él. No se desanimó cuando lo llevaron ante Saúl y le dijo, pero vos sos un niño, vos no vas a poder.
Él quería enfrentar al gigante, vos no vas a poder, ¿no? ¿Y cuánto lo puede haber desanimado? Y si él se hubiera hecho ahí, bueno, está, tienen razón, mejor me voy para casa o me quedo mirando la batalla, ¿no? Se hubiera perdido de ser utilizado por Dios. Después el gigante que lo ve y le dice, ¿soy acaso un perro que viene a mí con palos? ¿No? Hasta David, hasta Goliat lo tuvo un poco, ¿no? Pero él no se desanimó, porque en lugar de ver lo que otros decían de él, a él le importaba lo que Dios tenía que decir de él, ¿no? Así que, hermanos queridos, también vamos a tener de eso en la viña del Señor. A veces las palabras que vamos a recibir no van a ser de ánimo, pero ánimo, que lo que nos tiene que interesar es qué es lo que tiene el Señor que decir de nosotros. Sí, eso es lo más importante. Y del otro lado de la vereda, los que queremos realmente agradar a Dios y obedecer su palabra, tengamos esto en cuenta, ¿no? Las palabras que usamos y que podamos ser de bendición, que siempre nos preguntemos cómo puedo ser de bendición a mi hermano. Y por último, ahí en el apunte, en el punto 15, hay una pregunta y dice, ¿hay alguien que entiende nuestros problemas? ¿No? En esto de que muchas veces buscamos animarnos los unos a los otros, ¿hay alguien que realmente entiende nuestros problemas? A veces van a ver hermanos que parece que por más que se esfuerzan, es como que no nos llega y estamos en una situación difícil y bueno, quizás van a estar ahí presentes, se van a acercar, nos van a dar un consejo, pero no te olvides que hay alguien que sí entiende todos nuestros problemas, porque a veces parece como en situaciones difíciles como que decir, eh, no me entienden. Es que, ¿qué le voy a compartir a los hermanos si no me entienden por lo que estoy pasando? Una situación de salud, una situación económica, situación familiar. Bueno, acordate que hay alguien que sí te entiende y vamos todos ahí a Hebreos capítulo 10, 4, perdón, Hebreos 4, por favor. Eh, Hebreos capítulo 4. Antes de empezar con esto, lo vemos acá, Hebreos 4, capítulo 4, versículo 14. Dice, disculpen que se me perdió ahí, 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así que no pensemos que no hay nadie que nos entienda. No pensemos de que no hay nadie que me pueda ayudar en mis problemas, que entienda mis problemas. No, recordemos que el Señor Jesús, como ese gran sumo sacerdote, aquel que intercede por nosotros, fue tentado en todo, entiende nuestras debilidades. Él nunca pecó, pero sabe cómo son nuestras luchas, sabe lo que nos está pasando. Él ve, ¿no? Eh, Me hace acordar mucho allí en Éxodo capítulo 4, cuando se encuentra Moisés desde en medio de la zarza y le habla a Moisés, Dios le habla a Moisés, ¿se acuerdan? Y dice, he descendido porque he visto mi pueblo, he oído su clamor y he conocido su esclavitud, su servidumbre. Fíjate esos verbos, ¿no? He visto, he oído y he conocido. Y ese conocido habla acerca de como que lo hubiera experimentado, ¿sí? Y Dios, el Creador, el Dios de Abraham, el Dios de Israel, le está hablando a Moisés y le está diciendo esto. Yo veo por lo que están pasando, escucho su clamor y también lo siento, siento su sufrimiento. Hermanos, Cristo no es un sumo sacerdote que no se compadece de nosotros. Al contrario, nos dice acá que Él entiende por lo que estamos pasando. ¿Sí? Él conoce nuestras luchas, nuestra debilidad. Él estando aquí en esta tierra, siendo hombre, tomando forma de siervo, Él entendió nuestras debilidades. Por eso se puede compadecer de nosotros. Y sigue allí diciendo, entonces, ¿qué debemos hacer? Dice el apunte. Bueno, el versículo 16 nos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos. A veces parece contradictorio esto, ¿no? Pero a veces en momentos difíciles puede suceder como que damos vueltas en nosotros mismos y nos autocompadecemos
y no nos damos cuenta que hay un Dios que se compadece de nosotros. Un Señor, nuestro Señor Jesucristo, se compadece y no damos ese paso de recurrir a Él. ¿Sí? Es como vieron el perro que trata de morderse la cola y gira y en sí mismo gira y nunca llega, ¿no? Dios no quiere eso. Quiere que paremos y nos acerquemos a su trono, que es el trono de la gracia. Y ahí vamos a alcanzar misericordia para el oportuno socorro. Él nos va a socorrer en medio del momento difícil que podamos estar pasando. Así que, hermanos, esto también es de ánimo para nosotros. ¿Sí? Saber de que a pesar de que quizás hermanos no nos entienden, sabemos que nuestro gran hermano mayor, que es el Señor Jesucristo, siempre nos va a entender. Vamos al siguiente punto de esto de amarnos unos a otros. Vimos de animarnos unos a otros y ahora vamos a ver el quinto tema, que es sirviéndonos unos a otros, sirviéndonos unos a otros. Y si tenés ahí el apunte, si tenés ahí los verdaderos y falsos, si no, yo te lo leo igual, dice, servir es solo para los que tienen tiempo. ¿Verdadero o falso? Está clarito, ¿no? Es falso. La humildad es uno de los requisitos para servir a otros. ¿Verdad que sí? La humildad es uno de los requisitos para poder servir a otros. Grandes líderes buscan cómo pueden servir a otros. Grandes líderes buscan cómo pueden servir a otros. ¿Qué piensan? ¿Verdadero? Sí, es verdadero. Desde el punto de vista del Señor, sí. Desde el punto de vista de este mundo, quizá no. ¿Sí? Porque a veces el hecho de servir a otro es como un sinónimo de debilidad. Es un sinónimo de, ah, este en realidad es inferior, ¿no? ¿Cómo vas a mostrar debilidad? ¿Cómo vas a mostrar interés en el otro queriendo servirle? No, no, te tienen que servir a vos, te tienen que escuchar a vos, te tienen que obedecer a vos, ¿no? Y este es el concepto humano, este es el concepto del hombre sobre el liderazgo. Sin embargo, Cristo nos habla acerca de que el liderazgo es servicio. Servir o ser servido, tenemos allí en los apuntes, ¿no? Y va a aparecer el primer versículo que es Gálatas 5:13, el que tenemos que memorizar para la próxima. Dice así, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Y acá viene la parte que quería resaltar, sino servíos por amor los unos a los otros. Tenemos el mandamiento, servíos, pero también tenemos la motivación. ¿Cuál debe ser? Por amor, ¿sí? No por compromiso, no por obligación, no porque si no me van a ver y voy a quedar como menos espiritual, ¿no? No por apariencia, sino por amor, ¿sí? Por amor. Servirnos por amor. Y dice allí en el apunte, eh, en Cristo somos libres, pero algunos usan la libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Creen que pueden hacer lo que les da la gana por el simple hecho de ser perdonado por gracia. En lugar de abusar de la libertad, debemos entonces servirnos unos a otros. Y el Evangelio nos llama a no ser egoístas, ¿no? Porque fíjense que si vamos allí a Gálatas, quisiera leer el versículo 14, el que sigue, ¿sí? Gálatas 5:14. Dice allí, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Cumplimos la ley de Cristo cuando servimos a otros, pero cuando servimos por amor. El siervo pregunta, dice allí, ¿qué puedo hacer por otros? El egoísta pregunta, ¿qué pueden hacer por mí? ¿No? Y esto también muestra la madurez también en la vida cristiana, ¿no? Porque vemos que un niño hace cosas de niño. Un niño siente como niño. Y si vamos a pensar en cómo hace un niño, generalmente chiquito, el niño chiquito piensa que es el ombligo y es el centro de todo. ¿Sí o no? Porque ese niño está pendiente de que sus necesidades sean suplidas. Tengo hambre, dice el nene. Tengo frío. Tengo sueño. Quiero ir al baño. Parece que nos está marcando a los papás todo lo que tenemos que hacer por él.
Pero a medida que ese niño va creciendo y va madurando, va comenzando a tener conciencia de que hay otros a su alrededor que también tienen necesidades y si en su desarrollo se va desarrollando de una manera correcta, va siendo empático, va interiorizándose con las necesidades de los otros, incluso buscando también ser parte de la solución a esas necesidades. Y eso va mostrando una madurez. Y en la vida cristiana es lo mismo, hermanos. Aquel que es inmaduro es egoísta. Aquel que va madurando hacia la perfección que está reflejada en la persona del Señor Jesucristo y hacia esa madurez, hacia esa perfección, eh, apuntamos todos y sabemos que la vamos a lograr cuando estemos glorificados, cuando ya estemos en el cielo, y esa va a ser nuestro objetivo mientras estemos en este cuerpo, buscar la madurez. En este transitar de la madurez, este servicio unos a otros es un claro signo de que estamos en ese camino de la madurez, porque ya no estamos pensando solamente en nosotros de una manera egoísta, sino que buscamos servir por amor a otros. Tenemos conciencia de la necesidad de otros y que nosotros podemos ser parte de la solución. Em, y es interesante, dice, el amor nos motiva al servicio, mientras el servicio, dice, el amor nos motiva al servicio, mientras el servicio demuestra también nuestro amor. Están ligados, ¿no? Estos dos conceptos, el amor y el servicio, ¿sí? Servimos por amor y el amor lo demostramos a través de servir a otros. Vamos por un momento ahí a Mateo 20, 26 al 28. Vamos a buscarlo en nuestras Biblias, Mateo 20, 26 al 28. Mateo 20, 26 al 28. Y recordemos que en el contexto de este pasaje se habían acercado un tiempo no muy anterior a que eh, el Señor fuera a Jerusalén y fuera traicionado, fuera azotado, crucificado, muriera en la cruz. No mucho tiempo antes estaban teniendo la discusión, ¿sí? Los discípulos acerca de quién sería el mayor. Y después Santiago y Juan se acercan al Señor para pedirles que uno de ellos se quede a sentar cuando vivía en el reino a la derecha y a la izquierda. ¿Se acuerdan? ¿No? Y entonces en el 26, la respuesta del Señor dice, vamos a leer desde antes para entenderlo, el 25. Entonces Jesús llamándolos, ¿no? A sus discípulos, porque a este punto ya los 10 habían escuchado la petición de Santiago, o de Jacobo y de Juan, ¿sí? Ya habían escuchado que le habían pedido a uno sentarse a la derecha, otro a la izquierda, y se empezaban a enojar, ¿no? Imagínense entre ellos, pero ¿quién se piensa que son? Entonces Jesús llamándolos aparte les dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean, ¿sí? Se jactan de ellas, ¿sí? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, dominio. Y fíjense el versículo 26, mas entre vosotros no será así. Y acá marca una clara diferencia. En la iglesia no va a ser así. No va a haber quien se enseñoree de sus hermanos, ni quien quiera ejercer dominio sobre todos sus hermanos como que está por encima de ellos. No, entre vosotros no será así, va a haber una diferencia. Este es el plan del Señor. Si vas a una congregación o estás en una congregación donde se vive algo distinto, lamentablemente te tengo que decir, no es lo que Dios diseñó. Él dice, entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y acá expresa un deseo. Si alguno desea ser grande entre sus hermanos, tiene que ser siervo de todos. ¿Sí? Así que no solo muestra la diferencia, muestra el deseo correcto. ¿Querés ser alguien destacado en la iglesia? Sé siervo de todos. Sé el servidor. ¿Sí? Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y aquí me muestra que Jesús demostró esto con su ejemplo, ¿sí? Él dijo, yo no vine para ser servido, sino para servir, incluso para dar mi vida en rescate por muchos.
Así que aquí tenemos un gran ejemplo, ¿no? Un gran ejemplo de parte del Señor y esta enseñanza que nos lleva a pensar en la importancia del servicio. El servicio engrandece, ¿sí? El servicio eh, evidencia el amor. El servicio también lo que hace es que imita, mientras estamos sirviendo, al Señor, ¿sí? Vamos por un momento, aunque lo vimos la clase pasada, hablamos un poquito de eso, vamos por un momento a Juan capítulo 13, ¿sí? Otro gran ejemplo del servicio. Juan 13, recordemos que es cuando el Señor Jesús lava los pies de sus discípulos, ¿sí? Juan 13, del 3 al 15, ahí encontramos ese pasaje, ¿no? Del Señor lavando los pies de sus discípulos. Y hablamos la vez pasada acerca de cómo era necesario en esa época lavarse los pies antes de comer. Y el Señor realiza la tarea que ni siquiera un esclavo muchas veces quería hacer. Y si el esclavo se negaba, había que dejarlo, porque era una tarea tremendamente humillante, ¿sí? Era muy humillante. Pero él lavó los pies de sus discípulos, ¿sí? Dice que dejando el manto a un lado, el manto del maestro, se ciñó la toalla, ¿sí? La toalla del siervo. Ahora, esto es muy llamativo y es una gran lección para nosotros, porque a veces en la iglesia parece que estamos aferrados al manto del maestro, al manto del pastor, al manto del líder, al manto del diácono, el manto de hermano de muchos años, y no lo queremos soltar, ¿sí? Y cómo nos cuesta agarrar la toalla del siervo, ¿no? Y arrodillarnos frente a nuestro hermano y servirle. Y es lo que está diciendo acá Jesús: agarrá la toalla, agarrá la palangana y serví a tu hermano, ¿no? Va a decir allí 13, versículo 15, porque ejemplo os he dado, 13:15 estoy leyendo, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Ejemplo os he dado para que así como yo he hecho, vosotros también hagáis. Versículo 14 antes va a decir, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies o debéis servirse los unos a los otros, porque ejemplo os he dado. Y esa palabrita ejemplo en el Nuevo Testamento, en el griego, es muy interesante, porque habla acerca es una palabrita que habla acerca de colocar debajo de la enseñanza. Es como cuando uno, ¿vieron como si alguna vez fuiste maestro de escuelita dominical? Usábamos aquel franelógrafo que poníamos las imágenes que se pegaban. O hoy en día tendríamos quizá impresiones con imágenes y demás, ¿sí? Es la idea de que les he dejado una imagen, les he dejado un modelo, les he mostrado la foto, ¿sí? De así como yo les hice, ustedes también tienen que hacer entre ustedes. Esa es la idea de esa palabra ejemplo. Les dejé un modelo de cómo deben hacer, ¿sí? Entonces, esta es la actitud que debemos imitar de nuestro Señor. Fíjense en el punto 7 ahí de los apuntes, dice, ¿qué actitud de Cristo debemos imitar? Bueno, según Filipenses capítulo 2, es un pasaje muy conocido también. Vamos hasta ahí. Filipenses capítulo 2. Desde el versículo 5 al 8. Filipenses 2, del 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Lo tenemos allí en pantalla. Haya en vosotros este sentir. Esta es la actitud que debemos tomar, queridos hermanos. No esperar que nos sirvan, sino así como hizo el Señor Jesús, no estimar la posición, no estimar mi antigüedad en la iglesia, hacerla valer, no estimar el título que tengo, soy el pastor, soy el líder, soy el diácono. No estimar eso como algo a que aferrarme. Fíjense, si el Señor no lo hizo, siendo el Señor, siendo en forma de Dios,
Él no se aferró a decir, soy el Hijo de Dios. No, no quiero ir, no quiero ir a morir por la humanidad, no quiero encarnarme, no quiero limitar mi existencia al cuerpo humano frágil y, y tan finito, pero él lo hizo. ¿Sí? Se despojó a sí mismo, se vació a sí mismo de todos estas prerrogativas. ¿Sí? Él decidió no utilizar sus ciertos atributos divinos, se limitó a sí mismo, tomando forma de siervo. ¿Sí? Él tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Creo que el Señor acá nos deja sin palabras, ¿no? ¿Qué podemos agregar a esto, a lo que dijo Pablo? Nada, simplemente callar, simplemente pensar en nuestra vida y decir, ¿cuánto orgullo tengo yo? Queridos hermanos, yo lucho con mi orgullo y sé que cada uno de los que estamos acá hacemos lo mismo. Que el Señor nos ayude a tomar la humildad del Señor, a tomar su mansedumbre y su humildad y servir por amor a nuestros hermanos, a otros. Comenzando por casa quizá, ¿no? ¿Se acuerdan que antes estaba aquella imagen de, yo sé que eso no pasa en un nuevo cristiano, pero se me vino ahora a la mente, ¿no? Aquella imagen que muchas veces veíamos eh, del hombre que venía del trabajo, se sentaba en el sillón a leer el diario, levantaba los piecitos, ¿no? Ponía los pies ahí sobre un banquito a leer el diario mientras la esposa hacía todos los quehaceres, limpiaba la casa, cocinaba, estaba con los niños, el tipo era el rey, ¿no? Pero esa no es la idea, ¿no? Y aún en casa tenemos que dar este ejemplo, ¿no? Buscar la manera de servir a mi hermano. Y si ese hermano es mi esposo, con más razón. Y si esa hermana es mi esposa, con más razón. Si ese hermano o hermana son mis hijos, con más razón. Buscar servirles. Carlos, adelante. Tener presente, Ignacio, un aporte, tener presente que los siervos, y todos somos siervos, todos los salvados tenemos que tener el corazón de siervo. Los siervos no nos debemos servir de la iglesia, sino servir a la iglesia. Y muchas veces hacemos la inversa, ¿no? Mm. Qué interesante, ¿no? Qué lindo concepto. Gracias, Carlos. ¿Sí? Servir a la iglesia. Y la iglesia son las personas, ¿no? Los hermanos. Muy bueno. Y este pasaje filipense nos explica acerca de cómo servir, ¿no? En primer lugar, servir con humildad, ¿no? Dice allí, él se humilló, servir con humildad. Y después va a decir, no mirando, decía el versículo 4, si no me equivoco, no mirando cada uno por lo suyo propio, sin egoísmo, ¿no? Y estas son las cosas que tenemos que vencer. A veces pensamos que lo contrario al amor, y tenemos que servir con amor, ¿no? La motivación es el amor para servir. Lo contrario del amor es el odio. Y si nosotros en realidad escarbamos un poquito y reflexionamos un poquito y meditamos un poquito, e incluso miramos la escritura, nos damos cuenta que lo contrario al amor en realidad es el egoísmo, porque el amor siempre se da. Y acá respondemos quizás una pregunta que nos quedó en el tintero de la vez pasada. ¿Te acordás? Hubo un hermano que preguntaba, ¿el amor es un sentimiento o es una acción? Bueno, obviamente que el amor parte en un sentimiento, nosotros podemos sentir amor, ¿está bien? Pero siempre que vemos el amor en la escritura, vemos que el amor es acción. El amor siempre hace algo por el ser amado. Pero el amor más que un sentimiento es una decisión. Yo decido amar. Dios decidió amarnos a nosotros y por tanto envió a su Hijo, a su único, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el ejemplo supremo de amor, ¿sí? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él dio. Y el amor hace eso, ¿no? El amor no es egoísta, no busca lo suyo, dice 1 Corintios 13. Por eso creo que en realidad lo contrario al amor no es el odio, es el egoísmo. Y Dios nos tiene que ayudar, queridos hermanos, a que andemos en el Espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne. Nuestra carne desea ser egoísta, ser complacido, que el yo sea exaltado, ¿no?
el Espíritu nos marca que debemos andar en amor. Y andar en amor implica servir a otros, servir a los hermanos, servir a mi familia. Y si a veces estoy cansado y tengo que ayudar y la muestra de amor es lavar los platos de la cocina que se apilaron, yo tengo que confesar que a mí me cuesta lavar los platos. Pero hagámoslo, por amor, ¿no? Si mostrar amor implica ser el que saca la basura, hagámoslo, ¿sí? Y podemos pensar cosas de la vida cotidiana, ¿no? Pero aún pequeñas cositas en las que podamos servir en casa son una muestra de amor. Pasando desde hacer la comida, atender las camas, los mandados, lo que se te ocurra, ¿sí? Y cuanto más después, una vez que somos ejemplo en nuestra casa, en cuanto a esto, también ser ejemplo en la iglesia, ¿sí? Ser ejemplo en la iglesia. Avanzamos un poquito más, nos quedan algunos minutos más todavía. En el punto 9 dice, para el apóstol Pablo el mayor servicio a otros será llevar las buenas noticias, porque él estaba convencido que lo que dice Romanos capítulo 1 versículo 16, que no se avergonzaba del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Y hay dos pasajes que están allí, eh, esto ya lo vimos. El primero es 2 Corintios 4:5, que dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Y qué interesante que es esto, porque Pablo no se presentaba a estos hermanos nuevitos como alguien a quien ellos tenían que servir. Bueno, yo les traje el mensaje, les traje el evangelio, ahora ustedes tienen que servir, tienen que darme su diezmo, tienen que darme lo mejor de usted. No, no, no. Nosotros, Jesucristo, ¿sí? Es el Señor y nosotros somos los siervos de ustedes, ¿no? Qué impresionante, ¿no? En medio de una sociedad en la que estamos, donde incluso en la iglesia, y hay otras que podríamos decir así, pseudo iglesias, si lo entienden bien, ¿sí? Algunas que dicen ser iglesias y en realidad no lo son, lideradas por hombres inescrupulosos y muchas veces falsos maestros, muestran otra cosa y le muestran al mundo otra cosa. Un líder que está en un auto de alta gama, donde se les dan ofrendas tremendas, donde se los alaba a esos hombres. Fíjense qué diferencia con Pablo, ¿no? Pablo dice, nosotros somos sus siervos. Y nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, no hablamos de nosotros, hablamos de Jesús, ¿no? Este es el mayor servicio que podemos hacer, predicar a Cristo. Y la gran pregunta que nos podemos hacer es, ¿cómo estamos con esto? ¿Cómo estamos con el mayor servicio que podemos hacer a nuestro Señor y también el mayor servicio que podemos contribuir a nuestra sociedad, ¿no? Porque muchas veces decimos, y sobre todo los jóvenes, ¿no? Quieren cambiar al mundo. Bueno, pero ¿cómo cambias al mundo? En realidad no lo podemos cambiar. Si Cristo no cambia a una persona, si Cristo no cambia al mundo, nada lo puede hacer. Por eso tenemos que predicar a Cristo. No estoy diciendo con esto que la iglesia no tenga que realizar una tarea social. Lo puede hacer y de hecho es una linda excusa para llegar después a esto, predicar a Cristo. Pero cuando la iglesia se centra en ser un lugar de beneficencia y de bienestar social para la humanidad, podemos cambiar quizás eh, la ropa de alguien. Podemos cambiar que tenga su panza llena, que pueda tener un techo. Y eso es muy lindo, pero queda ahí. Solo Cristo puede cambiar el corazón, solo Cristo puede cambiar el destino eterno, ¿no? Y si lo demás no es una excusa para llegar a esto, hemos perdido el rumbo. No sé si me estoy explicando un poco con lo que estoy diciendo, ¿no? El mayor servicio es el evangelismo, ¿sí? Que podamos, hermanos, pensar en el servicio a mis hermanos, pero también en esto de servir a Dios, el servicio mayor que es servir a Cristo a través de el evangelismo, ¿no? Que Dios nos ayude a poder dar testimonio, así como Pablo, presentar a Cristo. No nos hablamos de nosotros mismos, les hablamos del Señor Jesucristo, lo más importante en nuestra vida. Segunda de Corintios 6:3 dice, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado, no sea eh, tenido en menos, ¿sí? No sea calumniado. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo. Y en este contexto del que está hablando, él incluso habla acerca de que ellos muchas veces rehusaban recibir ofrendas
sino que trabajaban con sus manos para no tener que depender de hermanos y que no hubiera un tropiezo. Ah, no, ustedes están predicando acá por una ganancia. No, 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 ni siquiera queremos eso, decía Pablo, con tal de que no poner tropiezo y que en realidad ustedes lleguen al conocimiento de Cristo y que crezcan en el Evangelio. Entonces, aún en esto ellos estaban dispuestos a servir, ¿no? Otra característica de un siervo que nos muestra Pablo está en el siguiente texto. Fíjense, 2 Corintios 11:29. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? ¿Sí? Él tenía empatía. Él sentía lo mismo que sentían otros hermanos. ¿Sí? Entonces, qué lindo que es esto y qué lindo corazón tenía Pablo donde él nos muestra cómo debemos sentir, ¿no? Este corazón de siervo, aquel que tiene empatía, ¿sí? Aquel que busca el bienestar de otros y se duele y siente lo que otro está sintiendo cuando está en un momento difícil. Ahora, ¿es fácil esto de servir a otros? ¿Es fácil esto de servirnos unos a otros? Obviamente que no, porque luchamos con nuestro yo, luchamos con nuestra carne. Por eso, como decíamos antes, ¿no? Tenemos que andar en el espíritu y no satisfacer los deseos de nuestra carne. Hay un costo, ¿sí? Hay un costo y lo encontramos en 2 Corintios, así que acompáñenme allí. 2 Corintios capítulo 6. 2 Corintios 6. Y fíjense qué interesante, ¿no? 2 Corintios 6 del 4 al 8. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad o en tolerar a los hermanos, en bondad, en Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y a siniestra. Está mostrando esta lucha espiritual que involucraba predicar el Evangelio por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Ese era el espíritu que Pablo tenía al servir. Sabía que había un costo. Y ese costo muchas veces era azotes, era cárceles, como dice ahí, era padecer necesidad, angustia, era ser incomprendido, era muchas veces tener que pasar momentos de tristeza. Pero al final lo que está diciendo es precioso, ¿no? Porque va a decir, aunque la gente nos ve así, nosotros realmente somos esto. Nos ven como entristecidos, pero estamos siempre gozosos. Como pobres, ¿sí? Y vaya si son, creo que muy poquitos los cristianos que uno podría decir son realmente ricos en el mundo, con riquezas materiales. Generalmente nosotros somos pobres, pero enriquecemos a muchos, porque tenemos en nosotros, en este vaso de barro que es nuestro cuerpo, nuestra vida, el tesoro más grande de todos, que es el Evangelio. Y aunque somos pobres, qué lindo es vivir enriqueciendo a muchos. Y como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo, porque si tenemos a Cristo tenemos todo, hermanos. Así que qué lindo que es esto de poder tener esto en mente, de que servimos de esta manera. Servimos cada día a nuestros hermanos, servimos cada día en esta sociedad, compartimos el Evangelio sabiendo que hay un costo. Y aunque el costo es muy alto, vale la pena. Y que el costo también es proporcional al sacrificio que hacemos. Porque fíjese el siguiente texto, dice ahí, 2 Corintios 9:6, por esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. El contexto aquí es la ofrenda, pero es lo mismo para nuestro servicio, porque cuando estamos sirviendo estamos ofrendando a Dios de nuestro tiempo, de nuestra energía, de nuestros recursos. ¿Sí? El que siembra escasamente, también segará escasamente. El que siembra generosamente, recibirá generosamente recompensa de parte del Señor. Así que no es fácil, pero vale la pena, ¿sí? Em, Siguiente texto que tenemos allí, Hebreos 6:10. Y esto es una linda promesa, ¿no?
que tenemos de parte de Dios, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dios no es injusto. Dios no se olvida de tu servicio a otros. Dios no se olvida de las pequeñas cositas que podamos hacer para un hermano. Así sea dar un vaso de agua, ¿te acordás? Como dice la Escritura, aunque le des un vaso de agua a un profeta, recompensa del profeta tendrás. Dios no es injusto. Dios no se olvida. Cuando servimos por amor, eso va a tener una recompensa. Eh, y hay un último texto antes de ver un ejemplo, 2 Corintios 8:4. Dice así, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Otra vez es el contexto de la ofrenda. Los hermanos allí le pedían a Pablo, por favor, permitinos ser parte de las ofrendas a los hermanos en Jerusalén, pidiendo con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Hermanos, el servicio es un privilegio. Tenemos que entenderlo así. No debe ser una carga para nosotros, no debe ser algo que nos frustre o algo que nos comprometa, debe ser un privilegio. ¿Cómo lo vivimos? ¿Cuál es nuestra actitud ante el servicio? ¿Es algo que nos cuesta? ¿Es algo que nos resulta una carga? ¿No? Eh, Hay un coro muy viejito que decía, gozo da servir a Cristo. No sé si alguno de ustedes lo conoce, ¿no? En la vida diaria aquí, gozo y grande alegría siempre Él me da a mí. El coro decía, gozo hay, sí, en servir a Cristo, gozo en mi corazón. Eh, y sin duda que el servicio a Cristo da gozo. Y yo sirvo a Cristo a través de servir a mis hermanos. Es un privilegio. Tenemos que verlo de esa manera, es un privilegio. Allí en los apuntes tienen ejemplos, ¿no? Hay una lista ahí de 3 columnas de ejemplos de servicio, ¿no? Que podemos hacer por otros. Pero pensaba en alguien de quien escuché varias veces y para mí fue un gran ejemplo, incluso que quizá alguno de ustedes ha leído libros que relatan todas sus obras de aquellos 5 misioneros que fueron al Ecuador. ¿Se acuerdan? En la década del 50, eh, donde en 1956 estos 5 misioneros allí en Ecuador ofrendan su vida, mueren, sí, por causa del Evangelio. Y están esos libros que se llaman Portales de Esplendor, Con alas de águila, eh, y ellos buscan servir a Dios llevando el Evangelio a los Aucas, a los indígenas allí en la frontera entre Ecuador y Brasil, y Colombia, es toda esa zona ahí, ¿no? Y este hombre decía esta frase, no es un necio quien pierde lo que no puede guardar para ganar lo que no puede perder. No es un necio quien pierde su vida. Nuestra vida no la podemos guardar. Nuestra vida no la podemos retener. Nuestro tiempo va pasando acá en la tierra. Y por más que quisiéramos conservarlo, no lo podemos hacer. Pero no es un necio, sino al contrario, es sabio aquel que da aquello que no puede guardar para ganar lo que no puede perder, que son las riquezas espirituales, los tesoros en el cielo. Y los tesoros en el cielo tienen que ver con las almas que podemos ganar, las personas a quienes podemos influenciar, los hermanos a quienes podemos servir, la palabra de Dios a la cual podemos conocer. Estos valores que estoy nombrando son eternos, no se pierden. Y qué bien que hacemos en invertir en estas cosas. Ahora, ustedes saben que cuando, cuando se descubrió la muerte de estos 5 hombres jóvenes que aparecieron flotando en el río, allí en la selva del Amazonas, uno de los titulares que más llamó la atención de los diarios decía así en letras grandes, y yo lo llegué a ver, decía, qué desperdicio. Porque aquellos que no eran creyentes no entendían por qué fueron hasta ahí, por qué dejaron sus vidas cómodas en Estados Unidos, por qué dejaron sus carreras, eran 5 muchachos universitarios, por qué arriesgaron a sus familias, muchos de ellos estaban con sus esposas ahí en ese lugar, con niños pequeños, los cuales quedaron las mujeres viudas, esos niños huérfanos. Qué desperdicio, decía, ¿no?
Y eso me hacía pensar en una frase que encontramos en Mateo. Acompáñenme y ya con esto vamos a ir terminando por hoy. Mateo 26. Mateo 26. Este mismo pasaje lo encontramos en Juan capítulo 12, que quizás es el pasaje más conocido porque da más detalles. Y es cuando María de Betania unge los pies del Señor 6 días antes de su crucifixión. ¿Se acuerdan? Cuando ella rompe aquel perfume de alabastro. Mateo 26, versículo 6. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro. Esta mujer sabemos por Juan que era María, la hermana de Lázaro, con un vaso de alabastro de perfume de gran precio. Y si hoy que tenemos internet se pueden investigar este perfume de nardo puro, era un perfume carísimo, era una flor que se cree que crecía solo en la India, era muy costoso, era muy difícil de conseguir, y ella lo rompe ese frasco y lo derrama sobre la cabeza de él. Juan nos dice también sobre sus pies, estando sentado a la mesa. Y fíjense el versículo 8, dice, al ver esto los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? ¿Saben qué es la misma frase que se utilizó en el diario cuando murieron estos hombres? ¡Qué desperdicio! Ellos derramaron su vida a los pies del Señor. La gran pregunta es, en esto de servirnos unos a otros, ¿qué estamos dispuestos nosotros a derramar? Lo que hagamos para el Señor nunca es un desperdicio. Quizá hemos pasado años sirviendo al Señor, como decía Pablo antes, pasando como desconocidos. Quizá nuestra vida va a pasar inadvertida. Nadie se va a acordar que hubo un Nacho Flandes perdido ahí en Uruguay, hablando de un grupo de hermanos de diferentes partes. Van a pasar los años y nadie se va a acordar. Pero el Señor no es injusto y Él tiene memoria. Y nunca es un desperdicio lo que podemos hacer para el Señor. Amén. Que el Señor nos ayude a mantener vivo el fuego del servicio. Saber de que no hay nada mejor que humillar nuestro corazón ante el Señor y ante nuestros hermanos para servirles. Y para que, como decía Juan el Bautista, es necesario que yo mengue y que Él crezca. Qué lindo es que aún nuestros hermanos puedan crecer, aunque quizá a nosotros nos toque ir dando pasos hacia el costado y hermanos más jóvenes también tengan que surgir. Ya no hay nada más precioso en la viña del Señor que este tipo de dinámicas que se viven también en la iglesia. Estamos para servir. Dejamos por acá la enseñanza de hoy y Carlos levantó la mano, así que vamos a escucharlo también a Carlos. Carlos. Justo tengo el libro Portales de Esplendor aquí a mano. Entonces lo busqué, escribe Elizabeth Elliot. Y tiene una frase apenas abre la tapa y dice, da a tus hijos que lleven la palabra gloriosa, da de tus bienes que vayan por todo lugar, tu alma derramada por ellos en oración victoriosa, y todo lo que gastares, Jesús te lo pagará. Y Dani escribía ahí en el chat del Zoom, tremenda la historia de Ginebio y los 4 que murieron con él, y todo lo que trajo después aparejado esto. Eh, Hace poco murió uno de los que estuvieron allí, el abuelo que le decían, que no me acuerdo cómo se llama, que supo venir aquí a Argentina, a Rosario. Digo hace poco porque hace pocos años, creo que 3 años por ahí. Hermanos, nunca nos cansemos de servirnos los unos a los otros. Y nunca pensemos tanto en nosotros, sino en aquellos que necesitan que le tendamos una mano. A mí me sensibiliza mucho estas cosas, porque eh, no sé, será el don que Dios puso en mi corazón de estar siempre dispuesto a dar, más allá de que eh, pareciera que a veces nos quedamos sin. Mi hermano, que te quedes y no te canses de dar y de servir a tu hermano con lo que sea. Mira todas las cosas que hay en la lista, en esas 3 columnas que hay en el apunte. Y aún eso, hermanitas ancianas que tal vez les cueste lavar los platos, qué lindo es ir a lavárselo, y estar en contacto por teléfono, qué sé yo, tantas cosas.
mi hermano, la clase no merece más comentario, pero quería simplemente leer esto. Y gracias, Ignacio, por todo lo que Dios te permite compartir con nosotros. Amén, amén. Bueno, hermano, si Dios nos permite, el próximo martes vamos a estar hablando un poquito acerca de soportarnos unos a otros y perdonarnos unos a otros. Y qué lindo que nos quedó junto, porque a veces soportar implica también perdonar. Así que ese va a ser el desafío para nosotros, si el Señor lo permite, el martes que viene. Así que eh, por mi parte, capaz que dejamos por acá, capaz que algún hermano quiere cerrar en oración, porque la otra vez yo me adelanté orando, pero ya sé que hay algún hermano que está destinado para eso, así que capaz que dejamos a ese hermano para que siga con el tiempo. Muy bien, hermano. Ignacio, muchas gracias. No, hoy no creo que hay un hermano designado aún, pero ya lo vamos a elegir, quédese tranquilo que ya lo vamos a elegir. Un par de acotaciones con respecto a esta historia tremenda de estos misioneros, tanto mi suegro como otro misionero que llegó al Uruguay, fueron ambos movidos por esta historia que sucedió ahí en la selva del Ecuador. Y hace unos años atrás nos invitaron a una iglesia hermana que hay en Gualeguaychú, acá bastante cerca de la ciudad de Paysandú, y allí estaba, yo no pude ir por problemas personales, pero un grupo de jóvenes de acá y de nuestra iglesia fueron y conocieron, creo que al nieto de uno de los que habían asesinado a los misioneros. Y bueno, ellos contaban la historia, tremendo, ¿no? Porque todo lo que pasó y cómo el Señor utilizó eso. Y hasta la fecha hay hermanos ahí, hermanos nuestros en la fe, que, bueno, sus antepasados eh, vivieron esto y cómo el Señor lo ha usado para su honra y para su gloria. Amén. Así que es tremendo. Y si alguno tiene la oportunidad de conseguir el libro, Portales de Esplendor, le garanto, hermano, yo le garantizo que la verdad el Señor te va a hablar mucho por la historia perdón, que allí se relata. Bien, vamos a despedirnos esta nochecita. Una vez más, gracias, hermano Ignacio, gracias a todos ustedes, hermanos, por estar presentes todos los martes compartiendo este hermoso tiempo. Más allá de lo productivo que es para nosotros, damos la honra y la gloria a Dios en este centro de estudios bíblicos, Ebenecer, y bueno, agradecidos al Señor porque nos permite aprender más y por qué no poner en práctica todas estas cosas en nuestro diario vivir, en la congregación donde somos parte, y bueno, que el Señor nos anime, nos impulse a poner en práctica todas estas cosas. Bueno, quiero recordarles antes de orar para marcharnos, que el próximo martes estaremos a la misma hora, al cual ustedes están más que bienvenidos, y como comúnmente pone nuestro hermano Carlos, unas horas antes, si puede, póngase un par de minutitos. Yo sé que a veces andamos medio corriendo, pero puede llegar en tiempo para aprovechar toda la clase. Así que un par de minutitos antes que esté o 5 minutitos antes va a ser de bendición también. Bien, como dije, no teníamos uno, pero vamos a apelar al deseo incontrolable de ustedes, de alguno de ustedes, hermanos, varón o una hermana o un hermano que quiera cerrar nuestro tiempo de clase el día de hoy. Por favor, active su micrófono y despídanos en oración si es tan amable. Si no, voy a tener que sacar mi dedo acusador y voy a apuntar a alguno. ¿Habrá algún hermano voluntario o una hermana voluntaria que siente el deseo de despedirnos en oración? Por favor, hágalo. No se peleen de a uno, por favor. Muy bien. Allá, hermano Schubert. Bendito sea, Señor, y gracias por Cristo, nuestro Salvador.
cual nos salvó. Y está haciendo aún hasta el final la obra en nosotros. Y necesitados, siempre urgidos de tu palabra, y como hemos escuchado en esta tarde, noche, en tantas partes de Latinoamérica, Señor, de que tú nos salvaste para seguirte, para servirte, que nuestra vida no nos pertenece. Y que aún como esta historia, Señor, tú te glorías. Lo que el mundo puede considerar como pérdida innecesaria, Señor, para ti es totalmente lo opuesto. Para ti es ganancia. Oh Señor, y utiliza aún la partida, la muerte de los tuyos para glorificarte. También allí tu obra, Señor, como solamente tú puedes hacer. Y te sirve de ejemplos para que otros puedan pensar, recapacitar y pueda también, Señor, producir ese cambio que tal vez necesitamos de servirte de verdad. Gracias por tu palabra. Ella es la que puede calar hondo, siendo esa más filosa que una espada de 2 filos. Puede entrar hasta donde nadie más lo puede lograr. Gracias por nuestro hermano que has puesto y por tantos hermanos también que han oído esta noche y que estas cosas, Señor, que están allí registradas en tu palabra, puedan ser transmitidas a otros y nos llame y nos ubique en la realidad que estamos viviendo. Esperamos siempre, Señor, en tu obrar, en nuestra vida y en todos. Gracias por tu gracia, por tu grande misericordia. Guarda cada hermano y tu bendición y misericordias para tus hijos en todo el mundo y en cada parte, cada nación, cada pueblo allí, de estos hermanos que están aquí ahora. Oh Señor, y saber que de este modo también que tú utilizas a través de la tecnología, el Evangelio sigue avanzando. Bendito seas, Padre. La gloria sea siempre a tu nombre. Amén. 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 Amén, hermanos. Que tengan todos buenas noches. Buen descanso para todos. Gracias, buena semana. Igualmente, Chau. los que tienen reunión de oración mañana con todo, no falte. Vaya a la reunión de oración. Amén. Amén. Dios les bendiga. Saludos, buenas noches para todos. Buenas noches, buenas noches. Bendiciones. Gracias, hermanos. Buenas noches. Dios les bendiga. Buenas noches, hermano, para Buenas todos. noches, buenas noches. Buenas noches, Lorgio. Martes próximo. Bendiciones, Lorgio. Saludos. Buenas noches, Gerardo, bueno. Cristian, David, Auri, todos. Bendiciones, hermano. Schubert, Bendiciones Norma. a todos. Bendiciones, bendiciones. Vamos a la República Separatista todavía. Al norte del río Uruguay. Te faltó decir eso. Por si faltaba algo. Sí. Bendiciones. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos el martes. Chao, chao, chao. Chao. Bendiciones.